Hola, soy Matías Hernández y esto es Café con Tech. Nueva temporada, hoy conversamos sobre TypeScript. ¿Qué es? ¿Por qué te gustaría usarlo? Adelante. Hey. Quería reiniciar el podcast Café con Tech y de iniciarlo de una manera diferente. Voy a hacerlo más relajado, quizás no todas las semanas, pero quería hablar de quizás un poco de rants, un poco de hablar. Y quería comenzar con un tema en particular. Quería comenzar con TypeScript. ¿Por qué con TypeScript? Porque particularmente es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho todo lo que se puede hacer con TypeScript. Y porque me parece interesante que muchas personas comiencen a usar TypeScript más y más. Pero primero, ¿qué es TypeScript? TypeScript es un lenguaje transpilado a código JavaScript, porque finalmente los browsers solo ejecutan JavaScript. Es decir, escribes código TypeScript y el producto final que es entregado al browser y a los clientes es JavaScript. Puedes considerar que TypeScript es una especie de JavaScript con esteroides, porque agrega muchas funcionalidades al lenguaje y básicamente TypeScript es un superset. Una de las funcionalidades o características de TypeScript es, obviamente, los tipos estáticos. ¿Qué son los tipos? Si vienes hace mucho tiempo programando en JavaScript o estás recién comenzando con JavaScript, sabrás quizá que JavaScript tiene tipos, pero estos tipos son débiles. O sea, en realidad los obtienes, el lenguaje los obtiene directamente del uso y tú puedes ir cambiando una variable de un tipo a otro. Los tipos son una forma de escribir, de describir cómo se plantea utilizar la información que estás o que quieres manejar o que la aplicación va a manejar. Después de todo, la función de toda aplicación o programa es manipular o transformar información de un lado a otro. Los tipos o el tipado de la información permite definir qué información estás manipulando y así poder aplicar o modelar adecuadamente el problema. Existen lenguajes de programación con tipos estáticos y tipos dinámicos. Son dos categorías diferentes de tipado. Ninguna es particularmente mejor que la otra, simplemente son diferentes soluciones para un problema común, como verificar que la información que se manipula sea correctamente utilizada. La idea del tipado es evitar que utilices información o variables que están pensadas para hacer otra cosa. Por ejemplo, si tienes una variable que es un número, no intentes utilizarla como una función. Obviamente eso emitirá un error en tu consola de JavaScript diciendo que dicha variable no es una función. Este error es capturado al momento de ejecutar el código JavaScript. JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico, es decir, ejecuta la corroboración de tipos en tiempo de ejecución. Lo mismo que Python, lo mismo que Ruby. En cambio, TypeScript captura estos errores o te permite descubrir estos errores de tipo en tiempo de compilación. Por lo tanto, este tipo de errores de undefined is not a function, pocas veces, por no decir que nunca, lo podrás ver en tiempo de ejecución, ya que están capturados en tiempo de compilación. ¿Qué ventaja puede tener un tipo de lenguaje sobre el otro? En general, los lenguajes de tipo dinámico son más fáciles de aprender, son de scripting y se usan de forma muy rápida. Sirven mucho para el proceso prototipado y a diferencia de los lenguajes de tipado estático, que quizás tienen una curva de aprendizaje mayor porque tienes que no solamente aprender a utilizar las funciones o métodos del lenguaje, sino que también tienes que aprender a modelar el concepto, modelar y utilizar los tipos de manera adecuada. Una última clasificación sobre los tipados es el tipado fuerte versus el tipado débil. Esto es un más que dos puntos definidos, es un espectro. Por ejemplo, JavaScript es de tipado muy débil. Tiene la noción de tipos, pero no necesariamente los utiliza. En cambio, TypeScript es totalmente la contraparte, donde se prefiere una conversión explícita, es un tipado fuerte. ¿Por qué deberías usar tipos estáticos en el desarrollo web, en el desarrollo de tus aplicaciones? En general es una buena práctica porque genera un nivel de confianza. Puedes considerar que TypeScript es uno más de tus tests, ya que te permite encontrar errores comunes antes de que lleguen al browser. Esto te genera confianza
y también ayuda a la mantención y el refactoring del código en el futuro. Es mucho más fácil refactorizar código sabiendo que en concepto la lógica se mantiene bien y el flujo de datos no ha variado, ya que TypeScript lo que va a revisar es el flujo de datos, cómo van cambiando un dato de un tipo a otro. Además, gracias a los diferentes plugins que los muchos editores de texto y de código te permiten documentar de mejor manera. Por ejemplo, al agregar tipos, al utilizar TypeScript en, digamos, VS Code, podrás ver la documentación completa de todos los tipos, de todos los argumentos, de qué es lo que retorna una función o un componente en particular. Un estudio muestra que el 15% de todos los errores de JavaScript pueden ser detectados por TypeScript. Dejaré el link a este estudio en los show notes. Además, no es necesario saber nada en particular para comenzar con TypeScript. Tú básicamente puedes tomar tu código JavaScript, cambiar la extensión a .ts y tienes TypeScript válido. Lo que único que necesitarás es el compilador de TypeScript para convertir este código TypeScript en JavaScript para ejecutarlo en el browser. Otra razón para utilizar TypeScript es que evita la coerción de datos, evita operaciones en tipos erróneos como hacer un trim en un número. Puedes crear tipos personalizados, puedes crear nuevas estructuras de datos bien definidas y los tipos pueden ser explícitos o implícitos. El compilador de TypeScript tratará lo mejor posible de inferir los tipos por ti y avisarte cuando estés haciendo algo erróneo. TypeScript provee varios tipos que puedes encontrar en la documentación. Están los tipos básicos como boolean, number, string, array, tuple, etc. Algunos de estos tipos también existen en JavaScript, así que revisa la documentación. El link estará en los show notes. También tienes los tipos any y unknown. Any es básicamente no usar TypeScript. En cierta forma quiere decir cualquier tipo o todos los tipos. Es una forma de escapar de TypeScript. No es muy adecuado utilizarlo. Hay momentos en donde puede ser útil, pero no lo recomiendo del todo. Unknown es el tipo desconocido, que a diferencia de any es un tipo seguro, ya que cuando TypeScript encuentra que estás utilizando un tipo unknown, te fuerza a tratar de identificar que el tipo de dato sea válido. Otro tipo de dato es el tipo void, que se utiliza cuando un método no tiene retorno. Otro tipo de dato es el never, que básicamente implica que esto jamás ocurrirá. Y tienes un tipo de dato que se llama intersection o intersecciones y uniones, que permiten crear tipos personalizados. Por ejemplo, intersection te permite unir tipos de datos equivalente a una operación AND. Y unión es equivalente a una operación OR, donde permite crear un tipo en donde puede ser o uno u otro. Algunos pros y contras es que, primero, TypeScript es confiable. Te permite refactorizar fácilmente, te permite evadir muchos errores. También es explícito. Al utilizar tipos explícitos te puedes enfocar en cómo el sistema está construido y cómo sus diferentes partes interactúan. TypeScript y JavaScript son casi intercambiables. El código JavaScript es válido como TypeScript. Así que aprenderlo es agregar algo nuevo a tu base de conocimiento. Algunos contras es que el cambio no es tan directo. Tomar un equipo, un proyecto y comenzar a escribir TypeScript de forma idiomática no es tan rápido. Hay una curva de aprendizaje. En el corto plazo te puede tomar tiempo de adaptarte. Algunos desarrolladores encuentran que es mucho más lento porque evidentemente tienes que planificar y definir todos tus tipos de datos previamente. Y eso puede tomar un tiempo y puede hacer que tu velocidad de desarrollo sea un poco más baja. Y si tu proyecto es open source, vas a necesitar que las personas que contribuyan al proyecto sepan TypeScript. Por lo tanto, se hace más pequeño el espacio y la cantidad de personas. Para comenzar, lo primero que tienes que hacer es instalar TypeScript usando npm. Y una vez instalado, basta con que ejecutes tsc, que es el compilador de TypeScript en tu consola, y pasar el archivo TypeScript que quieres compilar a JavaScript. No es muy complejo, te dejo un link en los show notes a un par de artículos en español e inglés que he escrito al respecto y te dejo algunos cursos para comenzar con TypeScript que puedes encontrar en Edhead. Muchas gracias por escuchar. Esta es la nueva temporada de Café con Tech. Espero poder seguir grabando estos pequeños videos, opiniones, conversaciones e ideas. Y espero que te guste. Cualquier duda que tengas, escríbeme, encuéntrame en Twitter en @matíasfha o puedes visitar mi sitio web matiashernandez.dev. Nos vemos.